Y al circular corriente por los cuerpos se produce mucho calor. Y regularmente la gente que se electrocuta se quema. Se quema porque la corriente circulando por el cuerpo produce calor. ¿Cuál es la cantidad de corriente mínima que puede matar a un ser humano? Está registrada como 100 miliamperes. 100 miliamperes. Pasando por el cuerpo humano detiene la pulsaciones. Y es un paro cardíaco. Entonces, la ventaja que tenemos es que la resistencia del cuerpo es grande. Es grande. Pero es muy variable dependiendo de las condiciones. Bueno, entonces voltaje, veámoslo como energía lista para producir corriente, para hacer que esos electrones circulen. Y la corriente van a ser esos electrones que se están moviendo. O sea, el electrón, si vemos una analogía con una tubería de agua, vean que la corriente es el flujo de agua. Y la bomba sería como la fuente de voltaje, la que produce la circulación de agua. Igual, entonces aquí el voltaje lo vamos a ver como esa energía lista para producir corriente. ¿Cuáles son los requisitos para que exista corriente? Son dos. El primer requisito para que exista corriente es que haya voltaje. Y el segundo requisito para que exista corriente es que haya un camino para que circule esa corriente. Muchas veces es un error común que se agarra el amperímetro, se conecta aquí y se dice, oh, no hay corriente, puedo meter las manos. Ok, no hay corriente porque si no hay corriente, ¿asegura que no hay voltaje? No, o sea, que no haya corriente no significa que no haya voltaje. Significa que puede haber voltaje y que no hay un camino para que circule la corriente, o sea, que está abierto el circuito. Entonces muchas veces se confunde la gente, ¿no? Y al medir no hay corriente, pues puede meter las manos. Y ahora sí va a haber corriente porque él va a hacer el camino. Entonces es muy importante entender la diferencia entre voltaje y corriente. El voltaje está presente siempre entre dos terminales. Siempre se necesitan dos terminales para que se una. Pero una terminal puede ser la tierra. Entonces, con un solo cable hacemos un contacto con tierra. Por ahí circula la corriente. El concepto de potencia, vamos a entenderlo como que es energía sobre tiempo. Aquí vamos a ver, energía por unidad de tiempo, energía que se consume por unidad de tiempo. Por ejemplo, un foco de 100 watts, la energía, la potencia se mide en watts. La potencia se mide en watts. El foco es de 100 watts, o sea, su potencia es de 100 watts. Si yo pongo un foco de 100 watts aquí y un foco de 60 watts aquí, la pregunta es, ¿quién consume más energía? La lógica nos dice el de 100 watts, pero hay que pensar en cuánto tiempo está encendido cada uno. Porque energía tiene que ver con potencia, tiene que ver con tiempo. Porque a lo mejor el foco de 100 watts nada más lo tenemos encendido 1 hora. Entonces energía sería 1 watt por hora. O sea, 1 watt hora. En cambio el foco de 50 watts lo tenemos encendido 4 horas. 50 por 4 serían 200 watts por hora. Entonces consumiría más energía el foco de 50 watts que el de 100 watts porque está encendido más tiempo. ¿Sí explico? Entonces el concepto de energía tiene que ver con potencia y tiene que ver con tiempo. Entonces los equipos va a ser corriente, va a ser potencia y va a ser energía. Lo vamos a calcular el concepto de energía. ¿Cómo van por allá, Julio? ¿Listo? No, todavía no. ¿Y por allá, Robert? Ya, vamos a poder. Ok. No, yo mientras le voy presentando los instrumentos, ¿no? Ese que está ahí, pues ya lo conocen, es el multímetro. Los instrumentos los vamos a clasificar en dos tipos, los instrumentos analógicos y los instrumentos digitales. Un instrumento analógico es este, ya están casi en desuso. En desuso todavía los podemos ver en las presentaciones. Instrumentos analógicos van a tener una carátula, van a tener una manecilla indicando el valor. Este es un voltímetro analógico, es un voltmetro, es un medidor de voltaje. Les voy a explicar más o menos el circuito. Esa clarita es una clarita trifásica. Es una energía trifásica. Tienen 4 fases. Son 1, 2, 3 fases y una luz.
las tres fases. Entre estas dos hay un voltaje de 220 volts. Entre estas dos hay un voltaje de 220 también. Entre estas dos hay un voltaje de 220. ¿Sí? Y entre la fase y el neutro, la Tierra, hay 127. Entre esta fase y este neutro hay 127 en estas fases y este neutro 127. Este es un control. Si yo le doy un switch para acá, la energía pasa hacia acá. Si lo doy para aquel lado, pasa la energía para allá. ¿Sí? Si está en medio, pues aquí hay energía, pero aquí no. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer mientras ellos conectan, vamos a medir el voltaje. Aquí. Vamos a hacerlo con este. Por ejemplo, aquí está marcando 0 volts. ¿Por qué? No está pasando la energía. Cérrese que para medir voltaje necesitamos dos terminales. ¿Verdad? Entonces aquí yo voy a medir el voltaje que existe entre estos dos. O sea, entre estos dos. ¿Cuánto voltaje va a medir? 220, ¿no? 220. Entonces cerramos el switch. Más o menos, ¿no? Hay voltaje. Con el voltímetro analógico, ¿no? Sí hay voltaje. Ahora vamos a usar el multímetro digital y vamos a medir voltaje. Esos equipos ya pues, son un poco más sofisticados, tienen varias funciones, ¿verdad? Entonces, para medir voltaje hay un selector ahí. Este voltaje es de corriente alterna. Ahorita todavía no se explicó la diferencia entre directa y alterna. Vamos a considerar que toda la energía que viene aquí de los contactos, ¿verdad? Es corriente alterna. Su modelo para representarlo es una señal senoidal, la que dibujaba. Sí, de hecho, una señal senoidal. Sí, si gustan, ¿verdad? Alguien que pueda medir voltaje entre esos terminales. Ahí está el medidor. Es el multímetro. Sale. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner, ¿verdad?, el selector. ¿De acuerdo? Ponemos el selector y lo ponemos en voltaje de corriente alterna. Ese es, ¿verdad? Es el voltaje de corriente alterna. Hay que fijarse nada más que las terminales estén, ¿verdad?, en negro en común. Sí, pero está bien lleno de clavo. ¿Sí? Entonces medimos, aquí hay energía. Si quieres medirlo. ¿Cuánto hay? 219 volts, ¿verdad? Entre la fase roja y la amarilla. Y entre la roja y la azul. 219. Y entre la amarilla y la azul. 119. Vamos a medir ahora energía entre rojo y neutro. Ajá, sí, entre el rojo y el verde, que es el neutro, ¿no? ¿Cuánto es? 126. Ahora cámbiate de fase. Ajá. ¿126? 27. Ajá. 627. Entonces ahí ya comprobamos que este es un sistema, ¿verdad? El sistema trifásico que les digo de la clavija. Al menos en magnitudes pareciera ser que es sistema trifásico, ¿no? 220, 220, 220 y 127 con el neutro. Entonces ese es el medidor de voltaje. Ya vimos que sí hay voltaje, ¿verdad? Voy a tratar de medir corriente. Este es otro medidor que ya ahorita lo voy a usar como amperímetro. Es un medidor que lo voy a usar como amperímetro. Este es su amperímetro de gancho, ¿verdad? Lo que es esto es una bobina. Es una bobina. Decía ahorita el maestro, siempre que circula corriente por un cuerpo, se producen dos efectos, ¿verdad? Decíamos que el primero es ¿qué? Calor, ¿verdad? Siempre que circula corriente eléctrica por los cuerpos, el primer efecto va a ser calor. Y el segundo efecto va a ser producir un campo magnético, así como el de los imanes. ¿Sí? Entonces, ese campo magnético está alrededor del conductor. Y lo que hace esta bobina, al meterla aquí, lo que hace es detectar el campo magnético. Entonces, en base a ese campo magnético que hay en ese conductor, nos da una señal aquí, que viene y aquí la procesa y nos lo muestra aquí, ¿verdad? Estoy viendo que hay cero corriente. ¿Cómo puede ser eso?
Ya vimos que hay voltaje. ¿Y cómo puede ser que no haya corriente? No hay un camino, ¿no? No hay un circuito cerrado. ¿Sí? Entonces, que no haya corriente no garantiza que puedo meter las manos. ¿Sí? Necesito revisar que no haya voltaje. Y hay que revisarlo, no se confíen. ¿Listo? No se Julio.